Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Roberto Gil, Mario Delgado y David Penchina. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Peña Nieto ha presentado al Congreso 2 iniciativas que serán los pilares de su administración para hacer de México un país más libre, más justo y más seguro. Fortalecer las facultades de la Secretaría de Gobernación y desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Los partidos tendrán que trabajar conjuntamente por el interés nacional para que una reforma sea posible antes del 1 de diciembre. Senador Roberto Gil, con el visto bueno de Alejandro Poiré para discutir la reforma, ¿estaría el PAN perfilando una estrategia común? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar con el presupuesto, con los hombres, la guerra contra el crimen y con Plataforma México, que es sin duda el elemento más valioso de la Secretaría de Seguridad? Acción Nacional está en plena disposición de analizar, de discutir, de votar la iniciativa que ha presentado para reorganizar la Administración Pública Federal. De hecho, reconocemos que es un derecho, una potestad del Ejecutivo plantear la reorganización de la Administración y debiera haber colaboración por parte de las fuerzas opositorias. Nosotros estaremos pues en la disposición de escuchar estos argumentos. Planteo algunas implicaciones y algunos cuestionamientos que no quedan claros. Implicaciones: el hecho de que el secretario de Gobernación asuma la coordinación del Gabinete de Seguridad lo hace responsable para efectos de los controles políticos, jurídicos y sociales en todos los efectos. Subsumir las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación significa que quien va a responder frente, por ejemplo, al Congreso de las acciones u omisiones que en materia de seguridad se realicen es el propio secretario de Gobernación. Y algunas interrogantes. A mí no me queda muy claro por qué, por ejemplo, Plataforma México, que es una estructura de información, debe estar en Gobernación en lugar de estar en la PGR, que es quien le debe investigar los delitos. ¿Para qué quiere el secretario de Gobernación conocer, por ejemplo, las placas de todos los vehículos que existen en el país o la identidad de todas las personas que han sido procesados? Senador David Penchina, se ha dicho que esta reforma mejoraría la coordinación entre la PGR, la Marina, la Sedena. Sin embargo, ya estamos viendo las reacciones sobre la oposición al tema. ¿Cómo ves tú el objetivo? ¿Con qué intensidad tu partido podría defender el crear una gendarmería nacional de origen militar, pero con mando civil? A mí me parece que lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país sí acusa el que tengamos que reforzar necesariamente la coordinación, no solo en los 3 órdenes de gobierno para el combate del crimen organizado y del narcotráfico, de la delincuencia alta que hay en nuestro querido México, sino que también exige una coordinación al interior del gabinete que en los últimos años ha hecho gala en muchos casos por su ausencia. Creo que la potestad que tiene un presidente al ganar legítimamente el poder a través de un sistema democrático impone un estilo de gobernar y una de sus expresiones más puras es el cómo organizar al gobierno. Me parece que Enrique Peña Nieto está planteando una reforma atrevida en el sentido de poder reorganizar la administración con 2 sentidos. Menor gasto corriente para poder hacer más óptimo el gasto público y a través de medidas que sobrepongan la inteligencia a las medidas de fuerza o reactivas que tiene el Estado mexicano, le pueda dar los instrumentos para coordinar dichas acciones. Senador Mario Delgado, ¿no es una contradicción entre el discurso y la realidad que el PRD se oponga a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Tiene sentido oponerse cuando ha sido tu partido quien ha embanderado el tema de la corrupción como el principal problema de gobierno? Sí, por supuesto, pero hemos hecho una propuesta. Justamente ahí en el Senado de la República hicimos una propuesta después de que se aprobó la Ley de Contabilidad Gubernamental. Dijimos, bueno, no es suficiente que vayamos a tener información, transparencia, información que esté además presentada de manera homogénea en los 3 niveles de gobierno, sino hace falta, para combatir la corrupción, ir a la parte de la sanción, en la parte administrativa y en la parte penal. ¿Qué estamos proponiendo a diferencia de lo que propone Peña Nieto? Peña Nieto dice, bueno, hagamos una comisión, yo nombro a los comisionados y ellos se van a encargar de sancionar. Lo que estamos diciendo nosotros es fortalezcamos el sistema de rendición de cuentas que tenemos, fortaleciendo la auditoría superior y luego crear un tribunal especial para la parte administrativa que sancione todas las faltas administrativas y que la auditoría superior pueda pasar directamente a dar vista
al Ministerio Público cuando hay alguna responsabilidad penal. Esa es la propuesta que estamos haciendo. No hagamos una comisión que el presidente nombra a los consejeros y que ellos se encarguen de sancionar. Pueden entre los tres discutir el tema. Peña Nieto en diferentes ocasiones, y las puedo presentar y mostrar, sí ha señalado que uno de los objetivos de la reforma administrativa es hacer un gobierno menos caro y más eficiente. Segundo, no olvidemos que la titularidad del Poder Ejecutivo descansa en una sola persona, y esa persona se llama el presidente de México. Y el presidente de México, al ganar sus elecciones, creo que tiene el derecho de plantear la reorganización de cómo piensa administrar finalmente el poder público que le corresponde ejercer a partir de su triunfo electoral. Yo creo que se le tiene que dar el beneficio de la duda al nuevo presidente de que organice al gobierno como de quiera. mejor manera. En el fondo, sí debería estar planteando un nuevo modelo de coordinación, sobre todo en seguridad pública. A nosotros, por lo menos, lo que está planteando en materia de corrupción se nos hace muy peligroso, porque yo nombro a los consejeros y esos consejeros van a tener el poder de perseguir a los omisiones administrativas, los delitos administrativos, estados y municipios. Lo que no podemos señalar. Tiene que haber tribunales, tiene que haber un tribunal especializado y tenemos que terminar. El tema de la rendición de cuentas está rota en nuestro país. Entonces hay que ver cómo lo articulamos, pero no de repente una comisión donde además los comisionados los nombra el presidente, pues van a ser sus amigos. Por ejemplo, una iniciativa. He revisado a detalle la iniciativa de reorganización administrativa en la parte de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que tiene aspectos positivos. Hay algunos que, insisto, no tienen claridad ni en los propósitos ni en los medios. Por ejemplo, insisto, ¿por qué Plataforma México en la Secretaría de Gobernación? Y no Plataforma México en la Procuraduría General de la República, donde se investiga. Hoy está Secretaría de Seguridad Pública, Plataforma México. Bueno, ahí está la respuesta. Pero porque es una instancia especializada en investigación de los delitos. Si la quieren desaparecer, ¿por qué Plataforma México, en lugar de ir a la instancia de procuración de justicia, se va a la instancia política? Porque es una cosa que no queda inteligencia para nosotros. Bueno, pero es que la Secretaría de Gobernación no hace inteligencia. Hará inteligencia Deberá para hacerla. No, yo creo que no. Yo creo que ahí es donde está la distorsión. La inteligencia para combatir los delitos la deben hacer las instancias que procuran justicia, no los que se dedican al diálogo político o la concertación. Me parece incluso hasta chocante un poco, más contradictorio con ciertas posiciones. No dicen nada cuál va a ser la diferencia entre la famosa Gendarmería Nacional y la Policía Federal. No dicen qué van a hacer con la Policía Federal. Me dices ahora, David, que lo que busca la iniciativa es reducir el gasto. Pues al contrario, lo que están planteando es que además de la Policía Federal habrá una Gendarmería Nacional donde no existen claridad, o la Policía Nacional se va a convertir en la Gendarmería Nacional. Entonces, ahí empiezan los problemas. ¿Cuáles van a ser las lógicas de reclutamiento? ¿Es una policía de corte militar con mando civil o es una policía civil desde sus orígenes como es actualmente la Policía Federal? O sea, hay más interrogantes que definiciones. Nuestra lógica es apostarle más a la política. inteligencia que a la fuerza pública. Y por eso vamos a dotar a lo que es el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, de los instrumentos que puedan procurar y advertir la delincuencia a partir de mayor inteligencia. Pero esa es otra pregunta. Es un tema de mejor coordinación en el orden del Ejecutivo Federal, que hoy vemos que falta coordinación. Senadores, vamos Cuando con el menos habrá segundo un claro tema. responsable. Claro, bueno, Vivir eso es mejor obvio, pero fue la estrategia más significativa de este sexenio para fomentar una política social inclusiva que brindara a las familias bases sólidas para construir un mejor futuro. Fue también una estrategia de política social, algunas veces tachada de fines electoreros, pero eficaz para reducir las condiciones de pobreza. El coordinador del PRD, el senador Miguel Barbosa, aseguró que la política en materia de desarrollo social del presidente Felipe Calderón ha sido un fracaso. A 2 semanas de que concluya el mandato presidencial y de que finalice también el régimen de 12 años de gobierno a cargo del Partido Acción Nacional, desde el Senado el PRI ha realizado críticas muy puntuales sobre los logros alcanzados en este sexenio. Hay 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza, 14.2 millones de personas viven en la informalidad y se incrementaron en este sexenio en un 40% los homicidios dolosos. Al menos 1.200.000 personas han sido prácticamente desterradas por la guerra contra el crimen. Y no menos importante, los mexicanos enfrentaremos un endeudamiento público que supera el 12% de lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Senador Roberto Gil, ¿cómo te gustaría que fuera recordado este sexenio? ¿Qué hubieras hecho tú para que la pobreza en México no alcanzara las dimensiones que ha alcanzado? Hay ciertas variables que una administración no calcula, evidentemente, porque no dependen de su gestión.
Tal es el caso de la crisis económica global, la mayor crisis que ha vivido la humanidad en este último siglo, quizá la crisis que más ha dolido a las generaciones presentes, sobre todo desde la crisis de los años 30 en Estados Unidos y en el mundo entero. Esa crisis ha afectado el entorno internacional y tuvo implicaciones en nuestro país. Las medidas de estabilidad económica, de responsabilidad presupuestal, de responsabilidad fiscal y también la política social que ha implementado este gobierno permitió mitigar los efectos de esa crisis. Hoy no estamos viviendo, como en España, un escenario en el cual hay desahucios masivos de la vivienda, donde el empleo está superando los 30%, donde hoy no hay posibilidad alguna de ver en el horizonte la posibilidad de recuperación, donde se deslocaliza el trabajo, donde se agudizan las tensiones sociales. México pudo superar esa crisis gracias a la gestión responsable del gobierno actual. Por supuesto que cualquier administración tiene claroscuros, tiene aciertos, tiene errores. Yo creo que el balance de esta administración Senador David Penchina, es inevitable hacer un comentario sobre qué país recibirá Peña Nieto. ¿En qué coincides con los gobiernos del PAN? Yo creo que toda administración, sin duda alguna, termina con claros y oscuros. Yo creo que lamentablemente, y los resultados de esta administración por sus propios hechos hablarán y hablan desde hoy, son de mucho contraste, de un alto contraste. Por un lado hay una deuda social profunda, donde prácticamente la mitad de la población tiene pobreza marcada y la mitad de esa mitad de la población tiene pobreza extrema. Es decir, no tiene ingresos suficientes para vivir con dignidad en materia alimentaria, patrimonial, educativa, incluso de servicios de salud por su aislamiento y su baja percepción de ingresos mensuales. Segundo, tenemos una deuda con la sociedad a partir de un país inseguro, una guerra contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que sus resultados todavía están muy distantes, donde nuestros hijos puedan caminar libremente por sus calles. Y tercero, nuestra condición económica sigue siendo muy precaria. Se están consiguiendo alrededor de 700, 800 mil empleos en el mejor año de Senador Mario Delgado, de la última década. ¿cuál es el antes y el después de vivir mejor para tu partido? Lo que mal empieza, mal acaba. Y empezó esta presidencia muy cuestionada, con pues muchísimas pruebas de que hubo irregularidades en las elecciones y obviamente no le fue bien al gobierno. Yo creo que el balance pues son 12 millones de pobres más en nuestro país, de los cuales 4 millones son en pobreza alimentaria. Quiere decir que no tienen para comer las familias. Digamos, lo que se dice, no, es que podríamos estar peor porque nos cayó. Entonces hay que darle gracias a Calderón porque nada más fueron 12 millones de pobres, más todos los muertos, más las cifras que ya se dieron aquí. Yo creo que tenemos que pensar distinto en nuestro país y tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. Tenemos que resolver este gran dilema de que no tenemos crecimiento económico. El balance de Calderón debe ser menos de 2% crecimiento económico, el más bajo desde 1.5, el más bajo desde Miguel de la Madrid. Y eso es lo que tenemos que abocarnos ahora. Mientras nuestro país no crezca, Senador vamos a seguir Roberto acumulando Gil, tienes un pobres. minuto para contrarreplicar a tus compañeros. Yo creo que el problema es de memoria. Ya se les olvida, insisto, al PRD su propia contribución a la discusión de la política social o de la política fiscal. Fue una posición de constante obstrucción. Pudimos estar mejor, sí, sin duda. Intentaron cooperar cuando ya se había acabado la administración, o bien cuando ya Andrés Manuel López Obrador los dejó, o por lo menos porque se fue a otra expresión política. Yo espero que en algún momento en el PRD haya conciencia de la contribución que puede hacer la izquierda para fortalecer la política social, pero les cuesta mucho trabajo colaborar. Y por el otro lado, yo quisiera resaltar sobre todo que el propio Enrique Peña Nieto en su gira por Europa dijo que México tiene condiciones inigualables en materia económica. Dijo que México es un país atractivo a la inversión, que se está generando empleos, que tiene certeza a las inversiones, que es un gran país. Yo lo cual le aplaudo, creo que es una visión objetiva que desafortunadamente sus voceros no reproducen. Y la deuda pública, pues ya se les olvidó el caso Moreira, ya se les olvidó el endeudamiento en Michoacán, ya se les olvidó el endeudamiento en Veracruz. Si hoy tenemos una presión derivada de endeudamientos, tiene que ver con la irresponsabilidad de Estados Unidos. Por cierto, hoy ya quieren su Fogaproa para sacar adelante los Estados Unidos. Tienes un minuto para contrarreplicar a tus compañeros. Enrique Peña Nieto ha dicho que recibe un país con una estabilidad macroeconómica favorable, y eso es cierto. Yo desde hace muchos años oigo la macroeconomía muy bien, el problema es el bolsillo de la gente.
Y si hacemos un corte de caja que cualquier administración debería de hacer y no estar en una campaña publicitaria para tratar de demostrar que este fue el sexenio de la gloria y que nos fue a todos muy bien, cuando no fue así, y que por cierto ese dinero en publicidad lo hubieran usado mejor en programas de infraestructura, en programas de inversión que hubieran generado más empleo. Hoy México se encuentra en una condición sin duda muy favorable para poder crecer en los estadios que debe de crecer nuestra economía. Tenemos que generar más de 1 millón de empleos, tenemos que ser más atractivos al capital, no solo por la macroeconomía, sino por hacer un país más seguro. Tenemos que darle a México las reformas que faltan en materia energética, en materia fiscal. Y por cierto, en materia de deuda, efectivamente, han crecido las deudas estatales, han crecido las deudas municipales y ha crecido la deuda federal. Tan fácil como esto. Pemex tiene en los últimos Mario 6 Delgado, años es tu 800% turno de más de contrarreplicar, deuda. Mario Delgado. 800% más de Proyectos deuda. de inversión de largo plazo. Es Es deuda. fácil. Proyectos de inversión de largo Es plazo. deuda. Es fácil, bueno, no fácil, Que pero están sí asociadas a una rentabilidad. ayuda mucho a tener estabilidad económica que tanto se presume en el extranjero, en todos lados. Cuando tienes un nivel de endeudamiento, que lo multiplicas, y cuando tienes excedentes petroleros del tamaño que tuvo Calderón en esta Desde administración. Bueno, desde Fox, ¿no? Hay que decirlos que este periodo de 12 años que le ha tocado Acción Nacional en términos de excedentes petroleros les fue de maravilla. Y en política social, En lo absoluto. pues ahí está el ejemplo de la Ciudad de México. La plataforma petrolera venía en La- declive la- hasta que hubo inversión en Pemex. ¿Por qué? Por el uso responsable de las finanzas públicas. La política social a la que tú te refieres, El bueno, PRI pues ahí se- está la Ciudad de México con los programas que tiene, que son reconocidos a nivel nacional, que se pueden hacer. Y además la Ciudad de México mantiene finanzas sanas, tiene una inversión importante en los programas sociales y tiene también una inversión importante en infraestructura como la línea 12 del metro. Y todo eso combinado redunda en que tienes la mejor Senadores, seguridad tienen pública tiempo libre de todo para el país. defender sus argumentos. Simplemente aquí se sigue un modelo de gobierno distinto, donde tienes una gestión económica distinta, donde a partir de la inversión en la gente, ese es el modelo de seguridad, Cuando escucho, Mario, darles becas a los cuando te jóvenes, escucho, Mario, parece que el Distrito Federal es un islote separado de la República que tiene 100% recaudación propia y que se hace cargo de todos los servicios. tiene la mitad de recaudación, Bueno, híjole, más que ninguna no paga educación, no entidad. paga salud y tiene Por supuesto que paga educación, paga salud. transferencias federales muy El sistema de importantes. salud de la Ciudad de México Yo es creo- más grande, por ejemplo, que Sí ha todo podido- Chile. Si ha podido hacer obra pública el gobierno del Distrito Federal, los gobiernos del Distrito Federal, tiene que ver con un uso responsable en lo macro. Tiene que ver con que hay 12 años de responsabilidad en el buen uso de los recursos, Pero y una buena también política necesitas- fiscal, una buena política económica. Roberto, Por cierto, si los fuera organismos suficiente- internacionales lo que han dicho es si que fuera México suficiente- tiene un manejo adecuado, responsable de la deuda. No es un problema de la deuda pública nacional, eso lo saben ustedes. Si fuera suficiente el comportamiento nacional, entonces no tendrían los casos que tienes en los estados. pero y está si más aquí hay una fácil. diferencia Es un muy problema importante. de reglas. Pero Perdón, tiene es un que problema de reglas. ser Es de un los problema dos. de opacidad y Tiene de que que son ser de los soberanos dos. para Nada más una decidir sus reflexión. endeudamientos. ¿Cómo medir el estado de un país? Pues por cómo vive, Como vive la gente. Sin duda. Como vive la gente. La mitad de la gente vive en una condición de pobreza. Tenemos en los últimos 6 años 70,000 muertos registrados en las calles. Tenemos un sector energético que le falta desplazados. inversión de cerca de 70,000 7 millones de cada de 10 dólares de esos cada año. homicidios están concentrados en 5 A estados, ver, todos sí, gobernados por tu partido. sí, Ya a ver, dejen de porque darle la vuelta el PRI a la gobierna el 20. responsabilidad. Pero lo cierto Senadores, es qué país recibimos. Se nos acabó el tiempo, vamos a Y un es un país corte que necesita comercial. muchas cosas. Y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso continuamos con La Encerrona. Varios comentarios de la izquierda hacen creer que Marcelo Ebrard sí hubiera podido obtener lo que a López Obrador le faltó para ganar la presidencia. Fue el 9 de septiembre, después de la elección perdida, que nos enteramos que López Obrador decidió dejar al PRD y a partir de entonces las izquierdas del país hacen votos por mantenerse unidas ante la posible constitución del Movimiento de Regeneración Nacional como partido, ya que cada uno tomó su camino rumbo al 2018. Es pues la elección intermedia del 2015 la que definirá si será López Obrador o Marcelo Ebrard el candidato de las izquierdas para el 2018.
Esta es quizás la razón por la que legisladores afines a López Obrador buscan un mejor posicionamiento en detrimento de la fuerza política del PRD en el Congreso. Si bien la separación de López Obrador beneficia al PRD, porque así ya no proyectará dos visiones diferentes, dos comportamientos, dos o más posiciones políticas, la experiencia dice que es mejor una sola visión o no podrán hacerle frente al PRI. ¿Qué pasará? Senador Mario Delgado, por una parte, Marcelo Ebrard ha dicho que a partir del 5 de diciembre buscará afianzar su candidatura presidencial para 2018 y por lo tanto se desmarca de Andrés Manuel. ¿Cuál es el costo de esta decisión? No, costo ninguna. Yo creo que está claro que los dos van a seguir una ruta rumbo al 18, Andrés Manuel con Morena, después de una elección donde Andrés Manuel le fue bastante bien, más de 16 millones de votos. Lo que hacer con su movimiento, pues muchos lo empezaron a criticar, que iba a protestar, que iba a hacer no sé qué, y decide correr la vía más institucional que hay, que es la de formar un partido político. Creo que no se le puede criticar a Andrés Manuel por esa decisión y canalizar todo su movimiento hacia una expresión política. Va a buscar su registro. Yo no tengo duda de que Morena va a ser partido político nacional y va a poder competir en el 2015. Y por otro lado, Marcelo Ebrard pues, está planteando que él a partir del 5 de diciembre va a empezar su ruta hacia el 2018. Me parece que un escalón natural para Marcelo debe ser la presidencia del partido. No va a ser fácil, no está tan claro, pero también para el PRD tiene una disyuntiva. El nacimiento de Morena le pone un gran reto. Senador y solo Roberto es capaz Gil. de renovarse si Marcelo es su presidente. Senador Roberto Gil, desde el PAN, ¿qué lectura le das a los liderazgos de Ebrard y López Obrador? ¿Cómo influyen en el Congreso? ¿Las divisiones en la izquierda han llevado al resurgimiento del PRI y al fortalecimiento del régimen? Una de las grandes tragedias que ha tenido la izquierda mexicana tiene que ver que ha influido más Andrés Manuel López Obrador que la corriente que expresa Marcelo Ebrard. Creo que es una corriente más moderada, es una corriente más liberal, menos mesiánica. El problema que ha tenido la izquierda y también el sistema político en su conjunto es que ha pesado más Andrés Manuel López Obrador y sus visiones de no cooperación que una posible visión más moderada que encabeza Marcelo Ebrard. Yo creo que en buena medida esta decisión de escindir los dos movimientos sin pelearse tiene una lógica, es la lógica de aglutinar o mejor dicho cosechar en los dos grandes campos que tiene la izquierda, el campo más radical, más de corte digamos de izquierda anárquica, radical, y también construir una versión más moderada que los presente de manera distinta en ciertos periodos electorales. Yo no tengo duda de que tarde o temprano van a aparecer juntos, se van a separar cuando sea conveniente electoralmente, pero van a estar siempre en la misma mesa porque al final de cuentas es su estrategia. Senador David Penchina, ¿el PRI ganó ante una izquierda unida o ante la figura de Andrés Manuel? ¿Hubiese sido distinto si Marcelo Ebrard hubiese sido el candidato? En política el hubiera no existe, a mí me lo enseñaron hace mucho y especular con un supuesto donde Marcelo hubiera sido candidato de Andrés Manuel me basaría en el método que ellos mismos escogieron y parece ser que a Marcelo Ebrard no le alcanzó el capital político que aglutina en la capital de la República, pero que en el resto del país tenía muy bajo conocimiento. Tal vez hubiera sido más fácil ganarle a Marcelo por ese bajo conocimiento, pero tal vez su desempeño como candidato hubiera sido mejor que un hombre mesiánico, de ideas propias, caudillista, que en otros tiempos se le conocía de otra manera como es López Obrador. Creo que lo lamentable para el país, y voy a decir algo que tal vez no suene, es que seguimos teniendo una izquierda dividida, donde una serie de tribus se dividen el pastel, van por una tajada del presupuesto de los partidos políticos, y al final del día la unidad que logran tener siempre es tardía. Y creo que este país para madurar lo que requiere es de una izquierda y un frente común de las izquierdas que siempre resulta viable, pero hasta el final, y que en eso pierde una gran competitividad. Para mí la división de López Obrador Ahora es la expresión... Sí, se abre el debate, tienen tiempo libre. Para mí la creación de López Obrador de un nuevo partido político es la expresión de un nuevo acomodo de una tribu que no cabe con los chuchos en el PRD y que ya ahí está el ejemplo de Martí Batres, que se le quemaban las habas por hacerles una seña obscena a los perredistas que también los sacrificaron en su época de gobierno con Marcelo Ebrard. Crean su ínsula, en algunos estados irán juntos, en otros irán separados. Lo cierto es que seguimos teniendo, después de 3 décadas,
una izquierda que no ha logrado aglutinar un frente común moderno de una izquierda que en un país de contrastes, de Generacionalmente extremos, renovada. ¿no? De extremos de pobreza y de riqueza, debería de tener México una izquierda verdaderamente consolidada con un proyecto moderno. Y me parece, para terminar esta idea, que López Obrador sabe que es imposible tener una tercera candidatura por el PRD, va por su cuarta candidatura tratando de emular a Lula da Silva, que creo que se echó 5 o no sé cuántas se echó para llegar a ser presidente de Brasil. Habrá que decirle a López Obrador que Brasil es diferente a México, y creo que no ayuda al espectro de la madurez democrática política que necesita la izquierda mexicana. Es mi opinión. Bueno, mira, vamos a ver, yo creo que la izquierda sin duda está enfrentando un momento muy importante con la fundación de Morena. Una vez más. Y vamos a ver qué pasa con el PRD. O sea, y el PRD es si es capaz de renovarse o no. Yo por eso digo, y mi tesis es que la única posibilidad de renovación del PRD es que Marcelo Pero, sea el mi querido presidente Mario, del partido. Si es alguien de las corrientes, y yo la si respeto. viene de una distribución respeto, de poder pero, al mi interior, querido Mario, en los y sacamos 80s, un liderazgo en los que 80s fue realmente no sea un liderazgo, sino que se trata de formar a partir de ser presidente del partido, no va a funcionar. Pero perdón que te lo diga, en los 80s, y si logramos, el PSUM, el Partido Comunista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿cuántas y si se logra, veces necesita la izquierda experimentar su Bueno, derrota así- y sus caudillismos para alimentar nada más una quiero verdadera recordarte, izquierda nada moderna? más quiero recordarte que en la elección de la primera de Andrés Manuel, bueno, pues le robaron la elección. Bueno, eso ponte de acuerdo con y Gil, en yo esta ahí sí segunda, no tuve pues, nada que ver. no sé cuántas despensas tuvieron que comprar, senador, que para poder no, ganarle ese es el problema, a Fonseca. López Aprendan a Obrador. perder. Yo creo que ese es el Entonces, problema de bueno, pero fondo. Aprendan lo a que perder. sigue es muy importante, y es si el PRD es capaz de renovarse o no, y la renovación pasa porque Marcelo Ebrard sea el presidente del partido. Ese sí Vamos es a un- ver. Yo deseo Senadores, que ese discurso se nos acabó el ojalá tiempo los y no una. se vayan, Que no se entregue pierdan Calderón el al país próximo porque se acabó la martes a elección. las 11:30 de la noche, La Encerrona, y el único programa de la televisión en el que lo único que no se vale es coincidir. Muy buenas noches.